A diferencia de la maternidad, que el cine iberoamericano desde sus inicios normalmente ha retratado de una manera positiva y hasta santificada, la paternidad, por lo menos desde la época de oro del cine mexicano, se ha visto como un tema conflictivo, lleno tanto de presencias tóxicas como de ausencias traumáticas. Y no es para menos, ya que la realidad nos indica que desafortunadamente esto es cierto en las sociedades de nuestros países. Esta noche, Leonardo García Tsao y yo revisaremos cómo ha sido retratada la paternidad en el cine iberoamericano. Repasaremos la trayectoria del productor mexicano Nicolás Ellis. Leonardo nos hablará sobre su reciente estancia en el Festival de Cannes y, como siempre, les daremos nuestras recomendaciones de estrenos en salas y en línea. Acompáñanos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a una nueva emisión de Encuadre Iberoamericano. ¿Cómo estás, Leonardo? Bien, ¿y tú, Fernanda? Bien, bien, gracias. Pues a punto de empezar un programa en el que, a propósito, entre varias razones, pero una de ellas es que en el mes de junio se celebra el Día del Padre, pues se nos antojó ver de qué maneras el cine iberoamericano ha tratado esta figura que pues en Iberoamérica ha representado tantas cosas. Siempre hay un padre que, no siempre, pero bueno... Autoritario puede ser, o... ausente muchas veces. Las sociedades latinoamericanas, sobre todo, pues repiten patrones. Es muy común el matriarcado, precisamente por la figura ausente del padre, se impone la madre, pero cuando hay padre suele ser autoritario y sí, acaba siendo... muy demandante. Acaba imponiendo... patrones de comportamiento que se replican y que en buena parte explican pues el machismo enorme de nuestras sociedades. Pensaba que en el cine de la época de oro del cine mexicano, valga la redundancia, pues ese es el tipo de padre que incluso se celebraba, ¿no? Se esperaba que el padre no se ocupara de las cosas del hogar, era pues visto como alguien a quien no se le cuestionaba absolutamente nada. No diría que era un ideal. Se le respetaba, pero totalmente, no había... cualquier indicio de rebelión era rápidamente sofocado. Con los hijos no tenía el menor gesto de cariño, de comprensión, porque eso también ya es... El prototipo es Fernando Soler, desde luego. Fernando Soler es el actor que mejor encarnó al padre del cine Tenemos aquí mexicano. a un par de películas que nos muestran al Fernando Soler. Sí, claro. Una de ellas es La Oveja Negra, que yo creo que es también una de las más representativas de estos padres en donde era normal, bueno, más bien se veía como normal que tuvieran varias mujeres, que fueran borrachos, que fueran... ¿Por qué te ríes? Pues sí, ¿no? Irresponsables, pero pues la esposa lo aceptaba. También no había padre y madre que aceptara eso, ¿no? Es un poco el problema también de nuestras sociedades. Sí, a mí me llama mucho la atención el uso de la palabra papacito. Por ejemplo, en una de nuestras favoritas, Una familia de tantas, la forma como se dirigen al papá siempre es papacito y besándole la mano. Y ahora sería grotesco eso, ese comportamiento que era muy de la clase media de entonces, ahora sería, bueno, de comedia, ¿no? Pues no sé. No, digo, yo no que yo lo haga, ni lo hubiera hecho nunca, pero sí sigue siendo una figura. Bueno, ya lo platicaremos a propósito de películas recientes, pero creo que lo que ya ha cambiado, y el cine lo ha reflejado, es esta voluntad de sumisión, ¿no? De que siempre el padre va a tener la última palabra y se le respeta sea como sea, y siempre, pues muchos padres, por lo menos en México, solían tener la llamada casa chica, que a veces era la casa del amante. Del amante. Pero las esposas lo aceptaban. Y... sí, era como algo normal. El que el papá tuviera otro frente, les llaman el segundo frente también. Sí, ¿a ti te gusta La Oveja Negra? Sí, no me encanta por Pedro Infante, pero... Que además es curioso porque Pedro Infante aparece como el hijo sensible, el hijo que... pero pues también representa un tipo de masculinidad mexicana que sigue siendo también muy problemática, sí, ¿no? Totalmente.
Sí. Y que se sacrifica por su madre, teniendo un amorío con la amante del padre. Es un triángulo muy perverso, Sí. El de esta película. Pero aparece una escena de la oveja negra en una de las películas que yo mencionaré como mis favoritas, un poco como ejemplo de la influencia que tuvo, ¿no? El papá también era el que corría a la hija que pecaba, ¿no? En La Mujer del Puerto, o en todas donde la mujer caía en el pecado, el que la lanzaba del hogar siempre era el papá, ¿no? Fernando Soler en Una familia de tantas. Sí, Que sí, vamos. bueno, ahí no pecaban, pero... No pecaban, pero es que todo sí, era pecado, ¿no? Sí, sí, pero claro. te digo, en La Mujer del Puerto era clarísimo, la mujer era mancillada y en lugar de apapacharla, así, te vas de la casa, ¿no? Y claro, se convertía en prostituta, ¿no? Sí. ¿En qué momento, con qué película crees que en México empieza ¿Cambió? a darse, sí, la idea, pues con las que lo representan como una patología, como en las En los películas de los 70s, 70s, ¿no? ya hasta la generación siguiente, la generación de cineastas como Ripstein, Hermosillo, Casal, ya se ve un cambio, ¿no? En la descripción del papá. Bueno, como en El Castillo de la Pureza, que ya mencionaremos, es visto como patológico el control que tiene Gabriel Lima sobre sus familiares, ¿no? Sí, y estaba pensando en el cine de Casals. No hay figuras no hay- paternas muy dominantes, ¿no? No. Más en Hermosillo, ¿no? Por ejemplo, en El Cumpleaños del Perro, sí, aunque no hay padres ahí, son más bien parejas. No, Pues es lo mismo, ¿no? El hecho de que siempre tiene que haber una complicidad, o sea, no siempre, pero hay como un pacto tácito en donde al padre no se le cuestiona y eso repercute en hijos que también aprenden a no cuestionar, ¿no? Sí, totalmente. Y durante las dictaduras, tanto Bueno, en España era también muy frecuente la cosa militar, ¿no? Lo vimos con Criacuervos, ¿no? Como la presencia militar del papá. O en Argentina, ¿la historia oficial? Sí, el papá también era militar, ¿no? Entonces, unir la historia con la familia era como un elemento muy emblemático de la dictadura, ¿no? Sí, había muchos, o sea, estaba muy ligado simbólicamente el padre al padre tirano, ¿no? Al padre que debía de... A Franco, en el caso de España, o a Pinochet en Chile, o los militares en Argentina, ¿no? Sí. Sí, ya platicaremos de una película en donde también los militares que en algún momento quedaron sin trabajo, sin función en la sociedad, tienen una inercia, ¿no? Y esa la replican en su familia, en cómo tratan a sus hijos. Estaba pensando en una película mexicana ya posterior, en Amores Perros, uniendo lo político con lo familiar, en el personaje del Chivo, en Amores Perros, ¿no? Es la figura que está de distanciado de su hija, sobre todo, digo, de su familia, pero en particular de su hija. Por haber sido un activista y que por haberlo sido pierde a su familia, es lo que nos da un poco a entender la película. Pero y es algo que él ha perdido y que siempre añora, ¿no? El personaje siempre está como añorante de ese elemento. Sí, la hija le reprocha de alguna manera haber cambiado la vida familiar por la lucha. El activismo, sí. Por el activismo, ¿no? Sí. Y aunque Roma de Alfonso Cuarón ocurre, o sea, como película de producción reciente, pues también hace alusión a la época de los padres ausentes, sí. ¿no? Todo el drama de la familia, que bueno, se entiende que es, como el propio Cuarón lo ha dicho, su propia familia, tiene que ver con una... El papá abandona de un momento dado a la madre, sí. Y eso es un modelo frecuente en el cine mexicano. Sí. ¿no? Así es. Que influye en incluso la vocación artística sí. de sus propios hijos. Sí, ¿no? Sí, no, y bueno, hay otros padres de familia en el cine mexicano como Arturo de Córdoba, como el paisano Joaquín Pardavé, como el paisano Jalil, que también controlaba a sus hijas, en fin, hay muchos de otra manera, modelos porque era como padres más jocosos, más chistoso, lo cual puede sí. ser más peligroso, ¿no? Porque, bueno, peligroso en el sentido de que no se divide, no se distingue en dónde está la intención de controlar. Exacto. ¿No? Tú pensaba también en películas como el caso de
padres que tienen relaciones con sus hijas, las familias que por vivir en contextos muy pequeños o por lugares hacinados. Sí. Hay incesto. Hay incesto, ¿no? Y películas mexicanas que pueda recordar que hablen de este tema. Hay una que no precisamente se desarrolla en estos contextos que te hablo, pero que sí claramente habla de una relación incestuosa, que es Nos vemos, papá, de Lucía Carreras. Pero ahí más bien es ella la que tiene una fijación con el papá. Sí, se sugiere, como la película es un flashback, es decir, comienza en el momento en el que el padre de un personaje interpretado por Cecilia Suárez muere. Ella tiene recuerdos de la vida con su padre. Y ese es un poco el punto de la película, que no sabe si son recuerdos o fantasías en las que parecería que el padre pues sí le incita a tener un acercamiento con él que no es sano, pero en estos recuerdos o fantasías, lo que sea, sí nos queda claro que su obsesión o su fijación con el padre es absolutamente sexual, ¿no? Sí. Sí, totalmente. Y es curioso porque es un tono extraño. A mí no sé si me gusta mucho la película. A mí no me convence, pero es un caso interesante. Es un caso interesante porque porque por la claridad con la que lo aborda, vamos, no hay ninguna sugerencia de que es un amor idealizado, es un amor que se manifiesta como deseo sexual, ¿no? Sexual, sí. ¿Y tú tenías otro ejemplo español? Sí, el de Moncho, que no la conozco. El de Moncho Armendáriz es una película que se llama No tengas miedo, que también habla de las secuelas del abuso sexual de un padre hacia su hija, ¿no? El título de la película alude a un momento que la niña recuerda, la niña ya adulta, que era cuando su padre entraba al cuarto y le decía no tengas miedo, y para ella en ese momento comenzaba todo lo terrible porque implicaba que sí debía de tener miedo de lo que estaba sucediendo, ¿no? Claro. Y eso es demasiado didáctica para mi gusto porque habla mucho del proceso de la terapia y pero bueno, también es un tema que quizá, de verdad que quiero pensar en más ejemplos que toquen el tema, pero no se me ocurren. Está el caso brutal de la mujer del animal, pero creo que no hay hijos en ese caso, nada más es él y la pareja, ¿no? Es la mujer la que sufre. De Víctor Gaviria. De Víctor Gaviria, sí. Que es un hombre literal que roza con la bestia, ¿no? Sí. Es como el peor ejemplo de pareja que se me ocurre, pero no recuerdo que haya habido paternidad en ese caso. Me reí porque cuando planeamos el programa hablamos de que también había padres que dentro de ser estrictos y ser, pues, de alguna manera tóxicos, pues habían dado hijos que, o sea, eso había tenido frutos positivos y pusimos como ejemplo la vida de Luis Miguel, que se convirtió en una serie muy vista, por lo menos aquí en México, y cuyo padre, que es Luisito Rey, es interpretado maravillosamente por Oscar Jaenada, actor. Yo no vi la serie, entonces yo sé. Yo vi las primeras temporadas, pero bueno, en varias películas de Luis Miguel, actuando, se sugiere que el padre es como la fuerza que lo empuja a ir más allá y bueno, él ya no tiene vuelta atrás, pero eso se entiende como algo que se debe de agradecer. Y bueno, está el caso de Desierto Adentro, de Rodrigo Plá, que lo que ahí se impone la religiosidad. El papá es cristero y obliga a los hijos a hacer un templo ahí en el desierto. Un padre que bien podría ser líder de una secta. Exacto, ¿no? Sí. Y tú también tenías un caso de... Curiosamente, Rodrigo Plá también tiene una película que a mí me gusta mucho, no se vio sí, fue tanto. Fue la que perdió con el mariachi. En el Festival de Guadalajara, fue la gran perdedora. Sí. Se llama La demora de una hija que su circunstancia de vida le hace muy difícil cuidar a su padre y decide abandonarlo, literalmente, ¿no? En un lugar... bueno, es terrible porque no es propiamente un juicio hacia la hija, sino hacia la falta de apoyo y de oportunidades que hay para asilar a los viejos, ¿no? Sí, ya dedicamos alguna vez un programa a este tema, ¿no? A los ancianos, cómo son abandonados en las familias latinoamericanas. Y en el caso de este tema da mucho pie al melodrama, y hay un melodrama maravilloso brasileño que se llama La vida invisible de Eurídice Guzmán de Karim Ainús, donde el padre impide que las dos hermanas se encuentren, ¿no? Hasta el final de la película, que ya estoy demasiado tarde. Sí. Y se estrenó en el Festival de Morelia una película que nos gustó a ambos, que es Detrás de la montaña, de David Romay, sobre un hijo que
a partir de que su madre muere, decide que va a buscar a su padre, y el encuentro también es dramático, es desagradable. Claro. Es Gustavo Sánchez Parra quien interpreta al padre. Sí, Sí, es una especie de western contemporáneo. Con duelo incluido. Buena película, es una lástima que no se haya visto más. Sí. ¿No? Y bueno, está el caso reciente de Blanco de Verano, donde un personaje trata de ser un padre de familia, pero el pequeño Edipo se lo impide, o sea, el hijastro, le pone todas las trabas posibles para que no ejerza la paternidad, ¿no? Es un caso muy interesante película, porque ahí sí finalmente acaba imponiéndose el idilio edípico, ¿no? El papá putativo se va y se quedan los dos otra vez. Se da cuenta de que no va a poder romper la pareja original. Exacto, sí. Bueno, pero hay muchos ejemplos más y estos son los que integran nuestras favoritas que enunciaremos a continuación. Pues no se vayan. Hola, ¿qué tal? Ya estamos de regreso y listos para enumerar nuestras favoritas. Como siempre coincidimos en algunas, pero no en todas. No en todas. ¿Comienzas tú? Sí, comienzo yo con mi número 5, es El bulto de Gabriel Retes, que creo que es la mejor película de Retes. A menos eso me parece, no sé si estés de acuerdo. Estoy totalmente de acuerdo. Sí, que es sobre un padre de familia que queda inconsciente, queda en coma a raíz del 10 de junio, el halconazo, el que llamamos el halconazo, y le pegan en la cabeza, queda inconsciente, bueno, queda en coma, y despierta 20 años después, ya que son los 90s, la película es del 92, y trata de ejercer la paternidad, pero se da cuenta que ya él es una especie de anacronismo, que ya la sociedad ha cambiado, sus hijos ya son grandes. En fin, es una película muy interesante en términos de comparación generacional y lo que le pasó a esa generación de los 70s, ¿no? Ajá. Es una película de Retes muy ingeniosa además y que acaba de forma positiva porque finalmente el personaje se integra, se da cuenta que ya no puede imponer su punto de vista. Sí, ¿no? es lo que pensaba mientras hablabas, que es una película muy distinta a todas las que hemos mencionado, en tanto se ilustra esta diferencia generacional y demás, pero bueno, en tanto es por una enfermedad o por un caso extremo, no se entiende como un conflicto, sino como algo que eventualmente se resuelve. Más bien son ellos los que siempre están bueno, no siempre, pero en la película suelen burlarse de las cosas en las que se quedó su padre, ¿no? O sea, sí. No burlarse, pero diciéndole el mundo ha cambiado, ya no es así. Exacto. Y él lo termina aceptando, ¿no? Sí, y acaban cantando un rap muy significativo. Sí. Bueno, mi número 5 es El Clan, la película de Pablo Trapero, que se basa en un caso real, espeluznante, de una familia cuyo padre... Una familia que secuestra junta, se queda junta, ¿no? Ese es como el lema de la película. Sí. Es muy escalofriante, como tú dijiste, porque además los crímenes son espantosos, horribles, sí. Es un ex militar que, como ya una vez que termina la dictadura, pues queda desempleado, sigue, se dedica a secuestrar personas para vivir, ¿no? Pero lo que acaba siendo irónico es que los verdaderos secuestrados son sus hijos, ¿no? Porque él los obliga a ayudarlo, a fingir que es amigo de los hijos de los secuestrados. Entonces hay uno en particular, Alex, el personaje, que vive con un conflicto tremendo, un conflicto psicológico tremendo, esta necesidad de obedecer a su padre, de contribuir a la prosperidad de la familia, pero al mismo tiempo darse cuenta de que está cometiendo actos espantosos. Y está muy bien el padre, interpretado por Guillermo Franchella. Es un cómico, normalmente se le conoce como una figura cómica. Y aquí ¿no? tiene una cara de serpiente terrible, no necesita hacer muchos gestos villanescos para que se te llene un la casting sangre. de Trapero muy atrevida, pero logrado. Sí, ¿no? sí, una historia que, bueno, a mí me impresiona mucho porque como a veces es irrelevante, ¿no? Si tienen un fundamento real o no las películas, pero cuando al final te enteras que, bueno, todos terminaron
mal, pero sobre todo los hijos que no tenían por qué vivir el castigo del padre, ¿no? Sí, a mí me gusta esta película. Además es un poco incómodo que te guste porque es una película que además juega muy bien con el ritmo, está editada. Recuerda un poco, guardada la distancia, pues el cine de Scorsese, en tanto que usa la música como contrapunto mientras están pasando cosas espantosas. Pues pues pone música a veces demasiado jocosa. Sí, a mí está me ubicada molestó incluso un poco. Porque ese parecía que estaba burlando de las víctimas. Eso fue un detalle que a mí me molestó. Sí, lo puedo entender. Yo también, pero bueno... Pero sí creo que sí termina quedando claro el punto de la atrocidad y de la tiranía del papá. Del padre, sí. Y bueno, mi número 4 es tu número... No, la caja es tu número, ¿qué? Es mi número 2, o sea que ya de una vez la comentamos. Sí. Que es una estupenda película de Lorenzo Vigas, que es venezolano, pero filma en México esta película, en Chihuahua de hecho. Y es estupenda, creo que pasó desapercibida precisamente por la pandemia. Se estrenó en el Festival de San Sebastián y en Venecia en el 21, pero la estrenó hasta el año pasado, en muy malas circunstancias, y pasó así. Es buenísima. Es muy buena película sobre un adolescente que va a recuperar los restos de su padre. Y ya desde ahí es como un comienzo de que te pinta toda la situación de un país, ¿no? Sí. En donde recupera los restos en una cajita. Una caja, sí. Porque fue minero, ¿no? Un minero que falleció. Y en la calle casualmente ve un hombre que, según la credencial que él tiene, se parece a su padre. Entonces ya él insiste que es su padre y el hombre lo niega, pero de pronto decide aceptarlo, ¿no? Y ve las ventajas de aceptarlo. Sí, de aceptarlo, lo usa. Sí, a su vez un poco como otros padres que hemos visto. Es un hombre que se dedica a unas actividades terribles. Y ilícitas. La devoción que de pronto le profesa este niño en búsqueda de un padre, pues le viene bien hasta que el niño, el jovencito, se ve obligado a tomar una decisión, ¿no? Y es desgarradora porque es como ver perder 2 veces a un padre. Un padre. ¿No? Es una película que tiene muchos niveles, es realmente muy interesante. Y Lorenzo Vigas es un cineasta que ha explorado la paternidad, ¿no? Lo hizo en la primera, Desde Allá, en la que ganó en Venecia, y lo hizo también en su documental. Con su propio padre. De su propio padre, sí. Sí, entonces es un tema que le preocupa. Sí. Él mismo lo llama dice que se trata de una trilogía. Una trilogía sobre el padre, sí. Que se cierra con la caja, ¿no? Sí, muy buenas actuaciones de Atzin Navarrete como el joven y Hernán Mendoza como el supuesto padre. Sí, que al principio tú también caes en la trampa de que es un hombre benevolente. Sí. Hasta que no es. Hasta que se revela. Bueno, mi número 4 es tu número 1. Entonces, que es el castigo de la pureza, que a mí me parece el punto de ruptura con el modelo clásico, ¿no? En esta figura tomada de la vida real también era un caso de la vida real, un papá que encerraba a sus hijos y no les dejaba salir a la calle y tal, para imponer su muy torcida visión de la vida. Lo convirtieron Ripstein y su co-guionista José Emilio Pacheco en un muy buen tratado sobre la paternidad tóxica, ¿no? Sí, sobre la Rosa también con la obsesión religiosa, porque también, es un hombre que todo lo que hace lo hace para salvar a sus hijos del pecado, del horror en el que se ha convertido el mundo. Todo el tiempo hace referencias a que el mundo... los hombres ya son como animales, como las ratas a las que él se dedica a hacer arsénico para hacer ratas, porque dice que los hombres, entendido como hombres y mujeres, son seres que solo se preocupan por procrear, no por procrear, sino por fornicar, ¿no? Y que y por eso es la obsesión para tener en una especie como de apartado o burbuja a su familia. Su esposa, interpretada por Rita Macedo, también era un personaje muy inquietante porque le teme, pero al mismo tiempo lo obedece y lo venera un poco y quiere convencer a sus hijos de que son una familia feliz. Él interpreta a Claudio Brook muy bien, un reparto muy bueno. Diana Bracho, Arturo Beristain son los hijos, Gaby Bermejo, que tienen nombres muy raros, Porvenir y Utopía. Sí. Jovencísima Diana Bracho, se ve como una niña. Se ve como una niña, sí. ¿no? Y claro,
lo que va a provocar es el incesto entre los hijos. Tanto miedo le tiene al pecado que acaba... Los dos hijos teniendo relaciones. Relaciones, y el padre los sí. Claro, todo acaba revelándose y desmoronándose en el reinado de algo de que este es hombre. muy logrado esta película son las atmósferas. Todo el tiempo llueve, ¿no? Muy de Ripstein, las atmósferas de encierro, la cosa está así como sórdida y... Es como un lugar aparte dentro del centro de México. de México, sí. Esa es... Tu número... 4. Bueno, mi número 3 es El laberinto del fauno, de Guillermo del Toro. Que Guillermo es uno de los cineastas que más se han preocupado por la paternidad. Es un tema que está constante desde Cronos, con la figura paterna que es Federico Lupi, hasta Pinocho con Geppetto. Es un tema constante la paternidad que le preocupa, pero lo pinta casi siempre en tonos positivos. En Laberinto es un padrastro horrible, es un militar franquista que obliga a la mujer a estar así como castigada, y a la hijastra, bueno, acaba por matarla, ¿no? Es realmente un personaje el que interpreta a Sergi López, un villano total, ¿no? Sí. Es como la encarnación del franquismo en su expresión más bestial, ¿no? Donde, sí, a lo que decíamos hace rato, ¿no? En donde se une, la familia es una réplica de una sociedad dominada por un dictador. Sí. Mi número 3, no sé, no sé si mucha gente la vio, no sé por qué, la recordaba bien y la volví a ver pensando, ay, a lo mejor se me va a caer después de verla. Abel, de Diego Luna. Yo no tengo mucha... ¿No le tienes buen recuerdo, no necesariamente? No, digo, no malo, pero tampoco me encantó, digamos. A mí me gustó mucho, la volví a ver y me gustó igual. Porque es una comedia, pero es muy terrible lo que plantea, porque bueno, finalmente también es un comentario sobre padres ausentes que cuando quieren regresar, pues ya se dan cuenta de que la familia funciona sin ellos. Y en el caso de Abel, pues es a través de un niño chiquito, que además yo no sé cómo encontraron a ese niño, es perfecto, porque es un niño que se niega a hablar, está internado en un hospital, tiene una enfermedad, un desorden psiquiátrico, lo llevan a casa y de pronto cuando empieza a asumir el rol del padre, empieza a hablar. Entonces es una comedia, entonces es muy curioso ver a este niño realmente actuando como un adulto y comportándose como el marido de su propia madre, que es interpretada por Karina Guidi. Y lo que es un poco macabro, porque también tiene que ver con la realidad, es que cuando ella se da cuenta de que esa va a ser la forma en la que su hijo va a estar contento, empieza a seguirle el juego al punto de que cuando vuelve el padre verdadero, interpretado por José María Jaspic, la madre le sigue el juego, rechazan al padre, pero bueno, es un reflejo de la disfuncionalidad de las familias mexicanas, pero los actores por lo menos están muy bien y hacen verosímil algo que podría parecer totalmente lejano, pero bueno, que sí acaba siendo un reflejo. Sí, que puede ser la mejor película de Diego Sin duda, Luna, para ¿no? mí sí. Hasta la fecha. El guión es de Augusto Mendoza. Ok. Y bueno, mi número 2 es tu número 1, que es Una familia de tantas, de Alejandro Galindo, que ya la mencionamos en la edición pasada de Encuadre, porque era el tema de la ciudad. Tú la pusiste en la ciudad. Como en el cambio ciudad. De los valores. Sí. ¿No? Y bueno, es el caso más arquetípico de la familia mexicana en esencia, ¿no? En su esencia más pura, con las hijas rindiéndole devoción al papá, donde le dicen papacito. Sí, a mí me gusta mucho porque además es justo más que la patología está en el comportamiento del padre, pero sobre todo en el de las hijas, ¿no? De las hijas, que cuando están fuera y cuando ya empiezan a convivir con personas de la ciudad, que bueno, en este caso son personas con valores un poco menos cerrados, le tienen miedo absolutamente a todo, ¿no? Y con razón, porque cuando el papá cacha a la segunda hija, no a Marta Roth, sino a la otra, no me acuerdo cómo se llama, que la golpea. Una golpiza espantosa. Le pone una golpiza horrible, ¿no? Sí, porque estuvo más tiempo con el novio, ¿no? Entonces la trata, bueno. Unos insultos espantosos. Sí. Pero además es un final muy subversivo, ¿no? Porque al final, lo comentábamos la vez pasada, triunfa la apertura de la familia. Y se rompe ese
dominio hegemónico, ¿no? Finalmente se le sale una del redil. Y la madre la defiende, que La también defiende, es también, sí, ¿no? Por sí. favor, ya era hora de que eso sucediera en el cine mexicano, Sí, porque claro. acaban siempre temiéndole a estos hombres. Y Fernando Soler sí. está impresionante. Yo creo que Es buenísimo su papel. es odioso, sí, pero pues no es tan lejano a muchos No, gestos el modelo, que hemos visto. no, claro. Y bueno, tu número 1, pues esa es esa. Mi número 1 es esa, sí, yo me Ajá. adelanté. Creo que ya terminamos. La 2, tu número 2 ya la hicimos. Es La caja de Lorenzo Ah, Díaz. sí, ok. Entonces ya Bueno, pues esas nos son. cuatrapeamos, pero ya cubrimos todas. Pues casi todas se pueden ver. Creo que casi todas están. Todas están O disponibles, en sí. YouTube o en alguna plataforma, por si se les antoja verlas. Y no se vayan porque vamos a regresar con un repaso de la filmografía del productor mexicano Nicolás Celis. Y bueno, ahora vamos a revisar la breve pero muy copiosa filmografía de Nicolás Celis, joven productor que ha avanzado muchísimo en muy breve tiempo, se ha colocado como uno de los productores más importantes del cine mexicano e incluso en coproducción con otros países, ¿no? Ha sido muy hábil en ese sentido. Ni tan breve, yo no tenía idea hasta ahora que nos dimos a la tarea de revisar. Su filmografía empieza desde Somos lo que hay, ¿no? Sí, y eso es realmente, creo que hay una nueva generación de productores, como él, como Julio Chávez Montes, Sebastián Hoffman. Exacto. Que sí se han distinguido por apostarle a películas. Michel Franco y la productora de Lucía Films, que sí se han arriesgado a películas, a apostar por películas que, pues, yo me las imagino en guión, en papel, no parecerían tener mucho futuro comercial, que es como que casi siempre a lo que se les atribuye a los productores, querer meter dinero en las taquillas, y realmente ha tenido muy buena intuición. Nicolás ha tenido muy buen olfato, le ha entrado a películas que han destacado muchísimo. Sí, a películas apuesta por directores muy importantes, ya puede ser Alfonso Cuarón, o puede ser Tatiana Hueso, o puede ser Amat Escalante, o sea, realmente tiene un abanico bastante amplio de trabajo con productores importantes. Sí, y repito, como, no sé, películas como La Región Salvaje, de Amat Escalante, que es quizá de sus... Bueno, a mí me gusta mucho, no sé, y Eli también, ¿no? Sí, también la produjo, que pues son películas que además... Algo que creo que tienen en común sus películas, y esto habla como un poco, pues no mal del público mexicano, en el público a veces nos incluimos los críticos, no tienen a veces tan buena recepción aquí como afuera, y entonces es hasta que tienen premios afuera que la gente se interesa por verlas, ¿no? Como en el caso de Eli, de Amat, nunca tuvo realmente aquí no tuvo gran público, ganó el premio pero jurado en Cannes, el premio Mejor Director, perdón. También La Región Salvaje, algo ganó fuera, ¿no? Sí, en Venecia estuvo. Sí. No, es un director que ha estado, un productor que diga, que ha estado constantemente en festivales, digo, en Cannes, ha estado con la Noche de Fuego, de Tatiana Hueso, estuvo hace un par de años, ahora estuvo recién en Cannes con Perdidos en la Noche, la última de Amat Escalante. Entonces siempre ha estado en el candelero, por decirlo así, ¿no? Yendo a festivales importantes con películas que reciben una gran, y por ejemplo, gran acogida. Ahora que mencionas Noche de Fuego, Tatiana Hueso, pues sí acabó siendo una película muy vista porque se llevó casi todos los Arieles, y sí, ¿verdad? Y como se puede ver ya en plataformas, en Netflix. Creo que sí, ¿no? También a tener, pues eso es una de las ventajas de las plataformas, pero también, tuvo la intuición de apoyarla también en su película, no fue su película previa, sino su primera película, El Lugar Más Pequeño. Un documental sobre El Salvador. Que también a mí me parece de sus mejores películas. Sí, a mí también, estoy de acuerdo. Sí. Entonces, bueno, ha sido también este productor que ha visto eso en los directores desde antes, ¿no? No nada más que, no una vez que se colocan ya en un lugar. También produjo, supongo, Tempestad, ¿o no? Sí, también de Tatiana Hueso. Es decir, la ha llevado a una visión muy personal y que ha tenido muy buena recepción.
También coproduce con buenos títulos, por ejemplo, Pájaros de Verano, la colombiana, de Cristina Gallego. Él es el coproductor mexicano y es, vaya, una estupenda película sobre el origen del narcotráfico en Colombia, ¿no? Sí, yo creo que su reto más grande ha sido producir Roma. Sí, sin duda, porque es la más cara de todas. Sí, es una película ambiciosísima, logradísima también, pero bueno, que costó trabajo producirla. ¿Sí? Exacto, se ve que es una película en donde el productor seguramente tuvo que hacer muchas cosas, porque había mucha voluntad de Alfonso Cuarón en reproducir las calles, en los objetos, es decir, cosas que tienen que ver con la hechura de la película, que es lo mejor de Roma, yo creo, el diseño de producción y demás. La recreación histórica es impecable. ¿Sí? No me puedo ni imaginar la cantidad de esfuerzo que debió requerir. Eso, sí. Yo creo que si produjiste Roma, ya puedes hacer lo que sea. Sí. Sí, no lo hemos dicho, pero su casa productora es Pimienta Films. Pimienta Films, sí, que está en todos lados. Está en todos lados. Tú ves Pimienta Films y produce, por ejemplo, Chupa, que la comentábamos la vez pasada, la última película de Jonás Cuarón, que está en Netflix, está también coproducida por Pimienta Films, ¿no? Además es un productor que, según él ha dicho en varias entrevistas, pues empezó de verdad haciendo lo que se necesitara en ese momento, pegándose a quien se necesitara, en fin, realmente solucionando, que es lo que hace el productor. Digo, también reunir dinero y todo esto, pero la logística de todos los días para sacar adelante, esa la aprendió en el camino. Él intentó estudiar en el CCC. En el Centro de Capacitación Cinematográfica, no lo dejaron entrar, pero se pegó a la escuela de alguna manera, ¿no? Yo me acuerdo, yo de clases ahí, haberlo visto ahí, yo lo conocí de estar ahí pululando en el CCC. Y entonces, pues el valor de alguien que sabe desde cómo hacer esto o aquello, pues se nota, se acaba notando, ¿no? No es nada más alguien que llegue y dice, voy a invertir en un guión y demás, sino tener la voluntad y la disciplina para Además, él tiene poder trabajar con equipos. Él tiene una cualidad, todo el mundo coincide en que es muy buena gente. Sí, lo es, ¿no? Sí, que es muy amable y digo, a diferencia de algunos productores que son temperamentales, él es muy tranquilo, él es muy afable y esa cualidad creo que es muy considerable. Pues sí, porque te imaginas, pues sí, porque generalmente suelen ser los directores quienes despliegan el ego, entonces no puede haber ese choque. Debe de ser un balance difícil de conseguir, el de tener la suficiente autoridad como para que tampoco te pisotee un director, pero también sí, no. Bueno, a nosotros nos ha tocado tratarlo como desde fuera y sí, en efecto, es una persona muy agradable que siempre en este medio se agradece, ¿no? Totalmente, sí, modesto además, ¿no? Porque podría ser ahora alguien muy... Pues imagínate, nominado al Oscar, ¿no? Bueno, su Roma. película. Sí, ganadora. Ganadora del Oscar. Y sí. lo que pasó, el fenómeno de Yalitza, una actriz también nominada al Oscar, pues ya con eso cualquier productor sería intratable, no sé si cualquiera, pero son cualidades que se agradecen. Sí, te digo, lo vi ahora en Cannes, estaba ahí con su familia y todos en Perdidos en la Noche, en el estreno de Perdidos en la Noche. Se estrenará, supongo, Perdidos en la Noche. Pronto, esperemos. me imagino. Sí. Ok. Bueno, pues este es a muy grandes rasgos la trayectoria de Nicolás Salís. Habíamos hablado de productoras, sobre todo de dos de mujeres. Navarro y Mónica Lozano, pero quisimos ahora hacerlo de uno más joven, también mexicano. Ya lo haremos en algún momento de algún latinoamericano. Exacto. Y bueno, no se vayan porque después de la pausa les vamos a presentar una cápsula que hizo el Canal 22 con el director colombiano Juan Jacobo del Castillo acerca de su película El film justifica los medios. También Leonardo nos va a hablar de su reciente estancia en el Festival de Cannes y, como siempre, les haremos algunas recomendaciones de películas. No se vayan. Mi nombre es Jacobo del Castillo, soy de Colombia, vivo en México hace varios años. La película de la que venimos a hablar hoy se llama El film justifica los medios y este es un documental
que reconstruye los primeros pasos del cine político colombiano y también latinoamericano en los años 60. Es un viaje histórico y estético por el cine de esta época. Digamos que cuando empiezo a investigar en el tema, encuentro que las películas, que el cine hecho en los años 60 y 70 en Colombia, pero también en varias partes de América Latina, pues son películas muy potentes, muy vibrantes, con mucha fuerza, ¿no? Pensemos o recordemos que en esta época, pues claro, vivíamos grandes momentos de agitación cultural, política, etcétera, también de mucha violencia y de represión. Sin embargo, era un momento como muy, muy interesante. Y creo que buena parte de estas imágenes siguen siendo muy actuales o muy vigentes en nuestro presente, ¿no? El cine que nosotros estamos recuperando es sobre todo en 16 milímetros y en blanco y negro. Se filma todo en los 60s y 70s. Y como era un cine que era de denuncia, que era contracultural, efectivamente circulaba de manera a veces clandestina. Entonces eso quiere decir que con los años no fue fácil tampoco su restauración y su digitalización. Algunas películas sí lo fueron, pero otras no. Había que hacerlo y se podía hacer. Y se hizo. Y contamos mucho con la suerte de la Filmoteca de la UNAM acá en México. Pudimos traer algunos títulos de Colombia para terminar de hacer la restauración y la digitalización acá en México. Bueno, no sé si nuestra audiencia aquí en México lo sabe, pero en Colombia en el 2021 hubo un gran estallido social en donde durante meses mucha gente salió a las calles a protestar por varias razones. Y cuando nosotros estrenamos la película en Colombia, pues nuestra audiencia empezó a ver con otros ojos la película. Era una película que recuperaba imágenes desde hace 50 años, pero que resultaba muy vigente y muy familiar y muy presente para todo el mundo, como una lucha que todavía seguía viva. Pero era una guerra muy desigual porque todo lo manejaban ellos. Eran dos mundos distintos. Fíjate que también en Colombia y también en América Latina existe mucha gente joven que está empezando a trabajar con archivos y preguntándose sobre las imágenes de sus abuelos, de sus abuelas, de los cineastas que nos antecedieron, de artistas, ¿no? Entonces sí creo que hay un boom muy interesante de películas que se están pensando la memoria, el pasado, la historia y la creación con archivos. En Colombia podría mencionar varias personas jóvenes que están trabajando en esa dirección. Y en México también me parece que hay un movimiento muy interesante de gente que está trabajando con archivos. ¿Tú te imaginas un país sin memoria? Y bueno, ya estamos de vuelta y si ven a Leonardo más bronceado de lo normal, es que viene llegando del Festival de Cannes, no porque se haya ido a solear, pero es imposible que en las filas de las películas no te pegue el sol, ¿no? Exacto. No, y además que las filas fueron largas. Sí, acabo de regresar del Festival 76, que fue una edición especialmente buena. Hace mucho no teníamos tantos títulos memorables, cosa que se hacía a cierto punto indigesto, porque uno tiene que como asimilar las películas y cuando las ves una tras otra, sientes como que te... Sí, eso es el problema en los festivales, que se siente hasta injusto con las películas, cuando ya es la tercera o cuarta del día. Y es buena, tiendes a pensar que no la viste con su tiempo adecuado, ¿no? Pero algo interesante que escribiste tú en tus crónicas, yo te leía. Gracias. Es que la mayoría de estas buenas películas eran de directores, pues, veteranos. Como Wim Wenders y como Víctor Erice. Ajá, bueno, no sé, no te gustó tanto la película de Martin Scorsese, pero bueno, que la cartelera de películas interesante, la lista era de directores veteranos. Sí, y muchos de ellos cumplieron, como Marco Bellocchio también, directores que ya están por los 80 años, ¿no? Como Scorsese y como Erice, que por cierto la de Erice fue de las que más me gustaron, se llama Cerrar los ojos, esperamos que se vea en México pronto, es difícil porque no es una película de taquilla ni mucho menos, es una película personal sobre el cine, sobre la memoria, sobre el tiempo,
muy al estilo de Erice, o sea, muy personal y al mismo tiempo muy universal, ¿no? De una resonancia increíble. Con Ana Torrent, ¿no? Que es Ana Torrent la tiene niña un papel muy emblemático. No es niña, pero sí, es la es niña una de la... mujer de 50 y tantos años, ¿no? Y que interpreta a la hija del actor desaparecido, porque todo trata sobre un actor que desaparece y la búsqueda de él. Y también otra película hispanoparlante que vi fue la producida por Nicolás Ellis, la última de Amat Escalante, Perdidos en la Noche, que fue recibida de forma mediana, hubo críticas a favor, otras en contra, pero bueno, ahí estuvo la presencia de México, única película mexicana de estreno. Bueno, sí, de estreno, porque la otra fue El esqueleto de la señora Morales en Cannes Classics, y Totem, que ya se había estrenado en Berlín, en Cannes Cinephils. Leía también que te gustó mucho el corto de Almodóvar, ¿no? Ah, sí, estupendo. Se llama Una extraña forma de vida, que como de alguna manera nos representaba a todos, porque mientras estábamos en el festival y esperábamos en la cola bajo la lluvia y tal, decíamos, es una extraña forma de vida. Pero este es un western gay realizado con la conocida prestancia formal de Almodóvar, ¿no? Y con su mala leche también. Ese es un western gay, entonces con todo lo que eso implica, muy bien resuelto en media hora, cosa que era un alivio. Después de que había tantas películas de 3 horas, ver una de media hora era así como un aliviane, ¿no? Pero además, después hubo una charla con él, y la charla fue buenísima. Almodóvar es un estupendo dialogador con sus propias películas, ¿no? Sabe exactamente lo que quiere hacer y cómo lo quiere hacer, ¿no? Entonces fue muy... Llegó ya a ese punto en su carrera. En su carrera, donde sabe exactamente lo que quiere y cómo conseguirlo, ¿no? Digo, y esto ya se sale del tema de cine latinoamericano, pero me llamó mucho la atención que a muchísimos críticos, incluido tú, les gustó la película de Wim Wenders, siendo que ya lo daban por perdido, ya lo dábamos por perdido. No, y fue un regreso realmente notable, una película estupenda que se llama Perfect Days, o sea, Días Perfectos, y que se sitúa en Tokio. Y ganó el premio al mejor actor, que fue Koji Yakusho, que aparecía en Babel, por cierto. ¿Quién era el papá? El papá de la chica. Ah, mira, sí. Muy bien. Entonces ya había trabajado con Sara Iñárritu. Hay el link, hay el al link latinoamericano, exacto. ¿no? Sí, leí un tuit del crítico argentino Diego Lerer que decía, pensé que nunca iba a volver a escribir, me gustó una película de Wim Wenders, así que... Sí, muchos coincidimos con esa. No, de hecho, íbamos a verla así todos con una especie de desgano y nos convenció a todos, fue realmente una sorpresa. Pues ojalá lleguemos a ver las películas ganadoras, por lo menos. Por lo menos las más notables, en fin, muchas. Este año sí fue de buena cosecha. Entonces, Scorsese... Yo la tendría que volver a ver, porque después de esperar hora y media en la lluvia y tal, ya como que ya entras cansado, sí. y yo quiero serle más justo a Scorsese y verla más tranquilo. Pero sí, yo la vi y sí se me hizo demasiado larga. Cosa que... Pero bueno, sí, en este caso también el irlandés era muy larga y no se pero sentía no larga. Sentía. Era más larga, eran 4 horas. Sí, exacto. Entonces... Y esta sí la sentí como que podría haberla resumido, pero... Te digo, fue una primera impresión. Pues ya veremos, ¿no? Muchas de ellas luego las trae el Festival de Morelia, ¿no? Muchas películas. Sí, esta se va a estrenar en octubre y luego va a estar en Apple TV. Sí, es que vi también eso, que muchas plataformas ya compraron muchas películas. Entonces... La de Kaurismäki la compró Movie, la de Todd Haynes, que se llama May December, la compró... HBO, ¿no? No, Netflix. Netflix. Que fue una de las comentadas, esperadas, gustadas. Sí, no y decepciona un poquito. Sí. Bueno, pues no las vamos a comentar aquí porque nos vamos a salir del... No, claro. Pero seguramente a ustedes se les antojará verlas. Verlas, sí. También. Bueno, y añado que Los Colonos, película chilena de Felipe Gálvez, ganó el premio FIPRESI, o sea, el de la crítica internacional. Y hubo otra película argentina, duraba otras 3 horas, que se llamaba Los Delincuentes, de Rodrigo Moreno. Tuvo buena crítica. No la vi, pero tuvo buena crítica. A ver si llegan alguna de nuestras. Y bueno, el Totem, que ya mencionamos, estuvo en una sección oculta casi en Cannes,
pero ganó 3 premios en el Festival de Beijing, lo cual se añade a su estreno en Berlín. O sea que es una película que ya esperamos ver. Ya esperamos, ya hay mucha expectativa para verla, alrededor. Sí. Y bueno, mientras tanto, mientras llegan estas películas, pues tenemos nuestras recomendaciones que ya se pueden ver, 2 de ellas en Netflix. Sí, en Netflix. Sí. Una es 1976 de Manuela Martelli, que era actriz, la recordarán como la adolescente de Machuca, y ella vino a México con esa película, la conocí entonces, no sabía que tenía la ambición de ser directora. Hizo muy bien esta película, su debut. Una mujer que ayuda de manera inesperada sin quererse un poco a un joven que está involucrado en las protestas contra la dictadura. Sí. Y es así que se da cuenta de una realidad de la que, más que darse cuenta de una realidad que no conocía, se da cuenta de quiénes está rodeada, ¿no? De su familia, pues son tiranos. Pinochetistas, un poco a propósito. La pensé en la historia oficial. Sí. También como estos descubrimientos de que estás en el lado incorrecto de la historia sin querer y ya qué haces en ese momento. Y vi que la dedica a su abuela, a quien la llama una mujer valiente, o sea que seguramente ella fue alguien que inspiró ayudó la película, sí. Sí, eso me gustó también. Y está una nueva película de Ernesto Contreras, que no conozco, ¿tú sí la viste? Yo sí la vi. El último vagón. Sí, es un homenaje a los maestros rurales de Veracruz, pues filmada con el rigor que conocemos de Ernesto Contreras, una actuación, como siempre, impecable de Adriana Barraza. Pues que es una película que a través de la historia de un niño, pues muestra las dificultades enormes pues ya no nada más de los niños, sino de la gente actualmente para sobrevivir en entornos violentos y cómo los maestros pues se juegan todo para eso. Tiene pues un interés, como el interés que tienen todas las películas de Ernesto Contreras, que es que siempre se sienten honestas, siempre son emotivas y pues es también un homenaje a su estado natal, ¿no? Claro. Y bueno, comienzan 2 festivales, ya comenzaron, son el Festival de Guadalajara por un lado y FICUNAM, el Festival de Caza, que es él se termina en el 11 y Guadalajara termina el 9 de junio. Con buena programación ambos, los estrenos mexicanos de Guadalajara se ven muy interesantes. Está la nueva del documentalista, Everardo González, sí. Y bueno, FICUNAM tiene una programación muy amplia, muy llena de secciones y también con estrenos mexicanos de interés. En ambos casos les ponemos aquí los sitios para que puedan consultar las funciones y los horarios. Sí. Y los invitamos también de una vez para que nos acompañen en la siguiente emisión de Encuadre Iberoamericano. Gracias, Leonardo. No, gracias a ti, Les Fernanda. recuerdo que esta es una plataforma televisiva en la que buscamos dar visibilidad a lo que ha sucedido con el cine iberoamericano en meses recientes, su presencia en festivales, estrenos en línea, nuevas producciones de sus directores, etc. Ojalá nos acompañen, nos dará mucho gusto. Hasta entonces.